Hola, buenos días. Si os parece, para ir bien de tiempo, vamos a comenzar. En primer lugar, agradecer vuestra presencia en esta mesa de diálogo. Es un placer daros la bienvenida a un espacio dedicado a un gran tema de relevancia social como es el envejecimiento en el ámbito rural. Hoy vamos a reflexionar sobre los desafíos y las oportunidades que plantea una realidad demográfica que avanza de forma silenciosa pero firme, y lo haremos desde la perspectiva de la innovación social. En España, más del 20% de la población tiene 65 años o más, y si miramos las cifras en el medio rural, esta cifra puede elevarse hasta el 30 e incluso el 40% de la población. Además, la baja densidad poblacional, la escasa renovación generacional y el éxodo de jóvenes hacia las ciudades ha agravado el proceso de despoblación. Pero el envejecimiento no es solo una cuestión de cifras, es un fenómeno complejo que impacta en aspectos tan diversos como la salud, la movilidad, la soledad, el acceso a servicios o la preservación del tejido social y cultural de los territorios. Así pues, ¿cómo podemos asegurar el acceso a los servicios básicos, a la atención sanitaria, al transporte o incluso a la compañía? Bueno, hoy vamos a reflexionar sobre ello. En contraposición, es importante destacar que cuando hablamos de personas mayores en el ámbito rural, nos estamos refiriendo también a personas con experiencia, con conocimientos vinculados al territorio, como pueden ser los oficios o las tradiciones, y con una enorme capacidad de resiliencia y un deseo claro de seguir siendo parte activa de las comunidades. Por tanto, ¿cómo transformamos la narrativa del envejecimiento rural dejando de verlo solamente como un problema y pasando a verlo como una oportunidad? A lo largo de este espacio de diálogo trataremos de dar respuesta a estas cuestiones en clave positiva. Si bien los retos son importantes, también lo es la necesidad de dotar a las comunidades rurales de herramientas que les capaciten para adaptarse, innovar y cuidar de quienes han sostenido durante décadas la vida en estos territorios. El diálogo que iniciamos a continuación va a estar dividido en tres partes que nos ayudarán a abordar el tema desde tres perspectivas diferentes. En primer lugar, el profesor Diego Ramiro Fariñas realizará una aproximación desde la experiencia investigadora como demógrafo. En segundo lugar, abordaremos el reto de la atención sanitaria conversando con la doctora María Pardo. Y por último, nos trasladaremos a Extremadura, concretamente a un pueblo de la provincia de Cáceres, a Pescueza, donde José Vicente nos contará el proyecto Quédate con nosotros. Para acabar, y haciendo referencia al lema de la jornada, hospitalidad participativa, abriremos un espacio de diálogo y reflexión conjunta que sirva para extraer conclusiones e identificar nuevos retos. No voy a extenderme más y sin más voy a dar paso al primer ponente de esta mañana, que es Diego Ramiro Fariñas, que nos va a hacer, como hemos dicho, una aproximación al envejecimiento rural desde el ámbito de la demografía. Él es profesor de investigación y director del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC. Ha sido presidente de la Asociación de Demografía Histórica y de la European Society of Historical Demography. Desde 2012 es miembro del Comité Directivo de Population Europe Network de Centros de Excelencia de Demografía Europeo. Ha pertenecido y pertenece a numerosos paneles científicos y ha participado en numerosas investigaciones en distintos países. Desde 2025 es presidente del Comité Técnico para el Análisis de las Estadísticas Sociodemográficas del Instituto Nacional de Estadística y sus principales investigaciones y publicaciones están relacionadas con el estudio de la mortalidad, la salud, el análisis demográfico, la demografía espacial y el desarrollo de estudios longitudinales en ciencia de datos. Cuando quieras, Diego. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias lo primero por invitarme a este foro y lo que trataré es de explicar tres puntos principales ahora. Cómo hemos llegado hasta aquí. El proceso de envejecimiento se produce a través de múltiples factores. Uno, la caída de la mortalidad, el incremento de la esperanza de vida. La caída de la fecundidad, un tema recurrente en medios que continuamente se está escuchando, como proceso combinado de la mortalidad y la caída de la fecundidad, el envejecimiento de la población y luego cómo pueden estar afectando los movimientos migratorios a la distribución espacial de la población y cómo afectará en el futuro.
Esto es la curva del cambio de la esperanza de vida en España desde principios de siglo, y lo que se ve ahí, a principios de siglo España estaba alrededor de unos 35 años de esperanza de vida, con una muy alta mortalidad en la infancia, y ahora mismo estamos en niveles por encima de los 85 años en mujeres y por encima de los 80 años en hombres. Y este proceso pues, ha sufrido algunos baches importantes, como es el caso de la gripe del 18, con una pérdida de 12 años de esperanza de vida, o la guerra civil, y en el caso de la COVID también produjo una reducción en la esperanza de vida, aunque mucho más pequeña que, por ejemplo, ocurrió durante la gripe. ¿Cómo se produce este proceso de caída de la mortalidad e incremento de la esperanza de vida? Pues fundamentalmente el primer proceso es la caída de la infancia en la zona interior de España. Como son de formación médica, esto es una probabilidad de morir en la infancia antes de los 10 años. Durante todo el siglo XIX estamos en niveles entre el 400 y el 500 por 1000, es decir, que la mitad de los niños no llegaban a cumplir los 10 años de vida. Es un nivel de mortalidad muy alto que a partir de finales del siglo XIX se reduce drásticamente, fundamentalmente gracias a la caída de la mortalidad infecciosa, sobre todo en niños de 1 a 4 años y luego en la mortalidad postneonatal. Por lo tanto, lo que ha ocurrido durante todo este proceso es que las generaciones cada vez sobreviven más. Aquí en la probabilidad de sobrevivir, el 1 es que todo el mundo sobrevive, y aquí, esta línea de aquí abajo es principio de siglo, y a los 35 años, a principio de siglo, solo el 50% de la población había sobrevivido en ese momento. En la actualidad, pues casi todo el mundo ha sobrevivido a los 35 años. Y continúa viviendo, en la gran proporción de la población, continúa viviendo incluso hasta los 60 años. Lo que se produce aquí es una rectangularización de la supervivencia. Lo que va ocurriendo es que la mortalidad se va retrasando, y eso se puede ver bien aquí en la edad modal a la muerte, en lo que tenemos que cada vez se va produciendo en una edad más tardía, ¿vale? Y ese proceso, un proceso de compresión de la mortalidad. En el conjunto de la población que llega a los 65 años, lo que se ha producido es un cambio también importante en cómo se produce la mortalidad en ese último periodo de la vida. En el año 60, por ejemplo, en el caso de las mujeres, solo el 28% moría a partir de los 85 años, cuando en la actualidad es casi el 70% de las mujeres mueren a partir de los 85 años. Y en los hombres es un movimiento más dramático, porque estamos hablando de 18 a casi el 50% mueren por encima de los 85 años. ¿Vale? Cuando eso antes, la mortalidad antes de los 75 años era bastante común. Hemos visto que hemos tenido una reducción de la mortalidad en la infancia. Esa es la primera etapa de lo que es la caída de la mortalidad, el incremento rápido de la esperanza de vida, y los avances que estamos teniendo en la actualidad se están produciendo en las últimas etapas de la vida. ¿Por qué? Porque ya en la mortalidad en la infancia estamos en niveles muy bajos. Estamos en niveles alrededor del 3 por 1000, cuando estábamos antes en el 400 o 500 por 1000, y los avances se están produciendo a edades más adultas, y una persona, por ejemplo, que tenga 65 años ahora en España, pues espera vivir alrededor de unos 21 años adicionales, casi 23 años si es una mujer. Y desde el 91 hasta el 2022 se han agregado 3,5 años de esperanza de vida. La pregunta aquí es, ¿va a continuar las mejoras en la probabilidad de supervivencia de los humanos? ¿Vamos a continuar con ese crecimiento? Y una manera de responder a eso, una forma también de analizarlo, es ver en qué depende de todos los factores que te han afectado a lo largo de todo el ciclo de vida. Eso es una aproximación que en España no se suele hacer. Quizá
ustedes desde el punto de vista médico sí que lo contemplan, tratar de contemplar todo el ciclo vital desde el embarazo hasta el fallecimiento. Pero generalmente lo que se ha tratado siempre es de ver todo este proceso de forma transversal y no de forma longitudinal. Y quizá esa es una perspectiva que hay que ir cambiando en España y se está cambiando en España en múltiples proyectos. Bien, esto es un artículo famoso de Jean Oppen y Jean Boppel del año 2010 que salió en Science, y lo que hicieron fue marcar aquí en cada año cuál era la esperanza de vida récord en cada año. Y aquí colocaron las proyecciones que se habían hecho en cada momento sobre cuál iba a ser la esperanza de vida récord. Entonces, lo que ocurría aquí es que donde esta persona dijo que la esperanza de vida récord iban a ser los 65 años, ya en el mundo se había sobrepasado esa esperanza de vida. Y en cada una de las proyecciones que se ha hecho de esperanza de vida récord, ya había un país que ya lo había superado. En esa línea, si se ve, es una línea casi continua, recta, con un incremento de alrededor de 2,5 años de esperanza de vida cada década, en una forma lineal. Pero claro, esa línea, que es lo que se ha producido hasta ahora, puede verse afectada por diversas razones. Una de ellas son los patrones de comportamiento. No voy a explicar aquí en un congreso de médicos los comportamientos en cuanto a dieta, actividad física, consumo de sustancias perniciosas, cómo pueden estar afectando a la esperanza de vida o a la salud, la esperanza de vida en buena salud a futuro. Tenemos esa influencia de los nuevos patrones de comportamiento. Un caso paradigmático, por ejemplo, es la incorporación de las mujeres a comportamientos masculinos perniciosos, como puede ser el tabaquismo. El tabaquismo, por ejemplo, la prevalencia de tabaquismo, eso va a conducir a que para mujeres, sobre todo de nivel educativo alto, vayamos a tener un incremento de prevalencia de mortalidad por cáncer que va a afectar a su esperanza de vida en un futuro. Tenemos también las desigualdades. Ahora pondré algunos ejemplos de desigualdades en esperanza de vida. Y luego tenemos amenazas externas. Tenemos riesgos climáticos, olas de calor, olas de frío, desastres indeterminados. Por ejemplo, podemos tener una crisis energética que puede afectar de forma importante a personas mayores que tengan pocos recursos, que puedan pagar, por ejemplo, calefacción o aire acondicionado. Y luego tenemos otra serie de enfermedades nuevas o emergentes que nos puedan afectar, entre ellas, por ejemplo, el ejemplo que hemos tenido, COVID. Y nosotros en el CSIC creamos una plataforma, que es la Plataforma de Salud Global, que coordinamos Margarita del Val, que está aquí sentada delante, y yo mismo, para tratar todos estos temas de salud global y cómo van a afectar a la población futura y cómo afrontar todos esos riesgos. Bien. En el caso de esa influencia de los patrones de comportamiento, también es relevante conocer cómo se comporta esa generación, esa cohorte de nacimiento a lo largo del tiempo. Desde el punto de vista de cómo ha afrontado la infancia, se ha afrontado la infancia en un área, por ejemplo, de alta mortalidad, de alta mortalidad por enfermedades gastrointestinales. Si le ha afectado, por ejemplo, un caso paradigmático que siempre se ha estudiado es el caso de la gripe del 18, cómo afecta al desarrollo fetal de las personas durante el periodo de crecimiento fetal y cómo eso impacta a lo largo de su vida. Son conocedores de las tesis de Barker sobre programación fetal y cómo eso puede inducir a largo plazo a un incremento de enfermedades cardiovasculares o otro tipo de enfermedades de desarrollo. Todo este tipo de cosas solo se pueden conocer si tenemos el conjunto de la vida, y en algunos casos lo que se necesita conocer también es la transferencia intergeneracional de características que nos permitan determinar
por qué una persona va a vivir más, va a vivir menos, dependiendo de dónde viva a lo largo del tiempo o donde se mueva. Para dar un ejemplo de diferencias en esperanza de vida por un simple dato, que es el nivel educativo. Esto es el registro longitudinal de Andalucía, para los que son de la Bética, lo tienen a disposición. Es un registro que hemos hecho desde el CSIC con el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y que sigue al conjunto de la población de Andalucía desde el año 1998 hasta la actualidad. Son 10 millones de personas a las que se enlazan todos los registros administrativos y otra información censal, y donde se puede tener toda esa información con detalle y se pueden generar estadísticas de esperanza de vida por nivel educativo, por otra serie de características. Bueno, esto sería la esperanza de vida a los 60 años por nivel educativo y sexo. Las diferencias que tenemos entre un hombre analfabeto en esperanza de vida, que son 17 años, y una mujer universitaria, que son 27 años, estamos hablando de diferencias en esperanza de vida de 10 años entre una mujer universitaria y un hombre analfabeto en una zona de España. Este tipo de estadísticas solo se pueden sacar si se tienen este tipo de registros enlazados, donde se puede hacer este tipo de análisis más detallado. En el caso de Andalucía se puede hacer también este análisis de forma espacial, porque toda esta información está distribuida en celdas de 250 metros cuadrados para toda Andalucía. Entonces se puede ver las diferencias en salud en las 3.000 viviendas, por ejemplo, de Sevilla, o en las zonas más ricas de otras zonas de la provincia. Esto no es algo solo del caso del nivel educativo. Aquí tenemos dos ejemplos para el Reino Unido. Una de las preocupaciones que hay ahora entre los demógrafos es que lo que se ha visto del crecimiento de la esperanza de vida en los últimos años se ha ralentizado, se ha ido convirtiendo en un crecimiento más lento, en algunos casos un crecimiento casi plano, o sea, un estancamiento, o en algunos casos una caída de la esperanza de vida. En el caso del Reino Unido, estos son datos del sistema de salud inglés. Lo que hicieron fue un análisis de desigualdades en esperanza de vida en mujeres, dependiendo del nivel de deprivación, el nivel económico. Estos son las zonas más deprimidas y aquello de allí serían las más deprimidas, las menos deprimidas. Entonces, la diferencia que hay es entre 79 y 86 años. Y luego el crecimiento que se ha visto a lo largo del tiempo, lo que ocurre es que en las zonas más deprimidas ha habido un proceso de caída de esperanza de vida, mientras que en las menos deprimidas hay un ligero incremento. Es decir, que dentro de un mismo país, de una misma zona, se pueden encontrar divergencias en el comportamiento a lo largo del tiempo. Estas divergencias también tienen que ver con cambios composicionales en la población. No es lo mismo una persona con nivel educativo bajo, con estudios de primaria o secundaria en los años 60 que en la actualidad. La proporción de personas con nivel educativo muy bajo en los años 60 era mucha y en la actualidad es una proporción muy pequeña. Entonces estamos hablando también de cambios composicionales que también afectan, por ejemplo, al análisis espacial. Y venimos a la fecundidad, el otro aspecto. La fecundidad en España, en el siglo XIX, no he tirado para atrás, pero en el siglo XIX y el principio del siglo estábamos alrededor de entre 4 y 5 hijos por mujer. ¿Vale? Llegamos a un mínimo que fuimos récord del mundo junto con Italia alrededor del año 96, en que alcanzamos 1,13 hijos por mujer, que es básicamente lo que tenemos ahora, 1,12. Y luego lo que tuvimos durante los años 2000 fue un ligero crecimiento, muy poco, y una caída a partir de la crisis económica del 2008, que empezó a caer también la fecundidad. Esto es un proceso que es general. O sea, las proyecciones para dentro de 30 años, ahora mismo para que se hagan una idea, en el año 60 el mundo en su conjunto estaba alrededor de los 4 hijos por mujer.
En la actualidad, el mundo en su conjunto está alrededor de los 2,2 hijos por mujer. Y un 10% de los países del planeta están por debajo de 1,4 hijos por mujer. Hay un 13% que está por encima de los 4 hijos por mujer, pero las proyecciones es que para dentro de esos 30 años solo un 30% va a estar por encima del nivel de reemplazo. Entonces, ese cambio a un proceso de baja fecundidad es un proceso general en todo el mundo. No solo ocurre en España, ocurre en la India. A lo mejor a algunos les sorprende que hay zonas de la India que tienen un nivel muy por debajo del reemplazo. No llegamos al extremo de Corea, que tiene 0,68 hijos por mujer. Ahora están entusiasmados porque ha habido un boom de la fecundidad, porque han alcanzado el 0,70 y pico. Y digo, hombre, pues si eso es un boom porque habéis subido 2 décimas, pues ¿eso parece extraño o raro? Pues en España tampoco es raro, porque tenemos varias provincias que están por debajo del hijo por mujer. Tenemos Canarias, que está con 0,8, Asturias, que está como en 0,9. Entonces son provincias que tienen un proceso de envejecimiento muy fuerte. Bien. He tratado de dibujar lo que es los componentes, porque siempre cuando hablamos de envejecimiento no se explica cómo hemos llegado hasta aquí. Y esto sería lo que sería el proceso de envejecimiento, que es un proceso de pasar de una pirámide de población, que era antes una pirámide claramente así, que significaba una cosa también. Si una pirámide está con esta inclinación, significa que teníamos muchísima fecundidad, 4,5 a 5 hijos por mujer, pero la inclinación lo que indicaba es que teníamos una altísima mortalidad. Entonces, una de las cosas que tenemos es que ha caído la fecundidad, la pirámide se ha estrechado y tenemos una esperanza de vida mucho mayor, no tenemos tanta mortalidad, por lo tanto la pirámide es casi recta hacia arriba. ¿Qué ocurre? Que con el estrechamiento, algunas de las pirámides de población de algún país, en vez de una pirámide, parece ya una cometa, porque es muy estrecha. Bien, pues esto sería España antes de la pandemia, el conjunto de España y el caso de la España rural. Quizá aquí no se ve mucho, pero bueno, aquí en la parte de arriba lo que estamos viendo es las alrededor de casi 3 millones de personas que vivían en 6.000 municipios de 2.000 o menos habitantes en España, del conjunto de la población española. O sea, para que se hagan una idea, en España tenemos 8.400, 8.000 y pico municipios, pues casi 6.000 viven, 6.000 municipios son de menos de 2.000 habitantes. Y esto sería dependiendo del nivel de riesgo de despoblación. Esto es un trabajo que hizo Joaquín Recaño en el año 2017, antes de la pandemia, y lo que hizo es que dividió las áreas rurales en España dependiendo de la posible supervivencia de esas zonas. Estos son los espacios rurales en riesgo de despoblación irreversible. ¿Por qué? Aquí el número de nacimientos son mínimos, la población en edad reproductiva es muy baja, normalmente muy masculina, ¿vale? Entonces, si yo soy una persona joven en una zona rural, yo no tengo un mercado matrimonial que encontrar. Quizá para una mujer tiene más candidatos que... Pero uno de los principales problemas que hay ahora mismo con la fecundidad es que la gente no se empareja. O sea, no es que no se case o no se case por la iglesia, es que ya no cohabita ni se empareja. Entonces, al no emparejarse o tener dificultades para emparejarse, no van a tener descendencia. ¿Vale? Esa caída de la fecundidad que hemos visto ahí, lo que significa es, primero, una caída en el número de hijos por mujer, porque se va retrasando cada vez más la maternidad. Lo que hizo la pandemia, por ejemplo, es retrasar de forma relevante también la maternidad, porque la gente durante la pandemia dijo, yo no voy a tener hijos,
y se vio muy claramente en las concepciones de marzo y abril, que se reflejaron en los nacimientos de diciembre y enero, donde cayeron los nacimientos en España un 20%, en diciembre del 20 y enero del 21. Y el retrasar tanto la edad de la maternidad hace que muchas parejas entren en un área que es un área de tener una fertilidad muy baja. Lo que provoca que se incremente el número de parejas que acaban sin descendencia. Ahora mismo alrededor del 25% de las parejas no tienen hijos. ¿Qué significa eso? Pues que se tienen menos hermanos, se tienen menos primos. Lo que teníamos antes en el pasado, como refería un insigne profesor inglés, el mundo que hemos perdido, teníamos un mundo de muchos primos, de muchos hermanos, familias muy anchas, pero probablemente no habíamos visto a nuestro abuelo porque ya había muerto, nuestra abuela, y desde luego no a los bisabuelos. En la realidad ahora lo que tenemos son familias más estrechas y familias alargadas, porque hay más probabilidad ahora de que el bisabuelo o los bisabuelos estén vivos, o los abuelos por seguridad. Entonces, eso crea familias que tienen unas menores redes de atención, ¿vale? Y como hemos visto aquí que las mujeres sobreviven a los hombres por unos 5 años, lo que tendremos en un futuro serán poblaciones de mujeres mayores viviendo probablemente en hogares unipersonales que van a necesitar atención. Y eso es una previsión a largo plazo y que no van a tener esas redes familiares para atenderlas. Entonces, eso habrá que dimensionarlo. Y habrá que dimensionarlo en el sentido también de cómo llegan esas personas a esa edad, en qué salud llegan. Por ejemplo, si tenemos una prevalencia cada vez mayor de obesidad, lo que tendremos en un futuro es una mayor prevalencia de diabetes, una mayor prevalencia de discapacidad, un mayor gasto sanitario y una mayor necesidad de atención, ¿vale? Aquí, en este caso de despoblación irreversible, ahí se ponen las características, son alrededor de 1.800 entidades de población en España, con alrededor de 100 habitantes, densidad muy baja, con edades medias próximas a los 60 años y casi todos mayores. Cualquier política de fecundidad aquí, por más que incentivemos tener niños aquí, lo primero, la edad reproductiva aquí, gran parte de las mujeres están fuera ya de la edad reproductiva y milagros no van a ocurrir. Entonces, aquí ya es muy complicado hacer ningún tipo de iniciativa, ¿vale? Igual ocurren otros que tienen de resistencia y otros que son de migración. Son municipios de migración y no es una cosa que haya ocurrido ahora mismo, no es un proceso que tengamos en la actualidad. ¿Dónde se sitúan todos esos municipios? Pues aquí están en rosa o así similar, todos los municipios que están en riesgo irreversible, los que habíamos visto antes a la parte izquierda, que es toda la meseta, todas las zonas de alrededor de Madrid y luego pues las zonas de migración, que son todas las zonas naranjas, y luego las de resiliencia demográfica, que son las otras, las azules. Entonces, ese es el área del mapa de la despoblación en España. Bueno. ¿Es esto nuevo? Estaba tentado de traer aquí una frase que hablaba del riesgo de la despoblación del campo y el que todo el mundo fuera de las zonas rurales a las zonas urbanas en cascada. Esas frases están escritas en 1900. O sea, no son frases de ahora, son frases de 1900. Aquí tenemos un proyecto que estamos haciendo en Madrid, que es la construcción del registro longitudinal de Madrid, de la ciudad de Madrid, desde 1890 en adelante.
Entonces, lo que estamos haciendo es lo mismo que he explicado antes para el caso de Andalucía, que es enlazar todos los registros administrativos para tratar de sacar los ciclos de vida. Y de esos registros administrativos nosotros sabemos de dónde vienen las personas que han llegado a Madrid. Sabemos cuándo han venido. Entonces, este sería el campo migratorio de la ciudad de Madrid. Las zonas rojas son los que mandan más a Madrid. Las zonas verdes, los que se espera que están también mandando hacia Madrid, son zonas que también envían. Y zonas azules son los que no mandan normalmente o que mandan menos hacia Madrid. Aquí se ve claramente el área de influencia de Madrid. Podríamos poner el área de influencia de Barcelona. En blanco está probablemente, si tuviéramos Barcelona igual, tendríamos todo el campo de influencia de Barcelona que cubriría esa zona blanca. Y igual ocurriría en el caso de Bilbao o Valencia. Entonces, Madrid en 1905 ya está atrayendo población de todas esas áreas que estábamos viendo antes. Los flujos migratorios no son unos flujos migratorios de hace 2 días, no es algo que está ocurriendo ahora, es un proceso que viene ocurriendo de siglos, que viene ocurriendo, se acelera a final del siglo XIX y principios del siglo XX y se vuelve a acelerar después de la Guerra Civil en los años 60 y en los años 70. ¿Por qué? Porque en las zonas urbanas las personas encuentran mayores recursos de todo tipo, encuentran mayores salarios, encuentran mejores condiciones de vida y la imagen que se transmite de las zonas rurales de España, como si estuviéramos viendo la película de Ang Lee, Sentido y Sensibilidad, cuando se tiene en toda la campiña, las zonas verdes, el campo y demás. Yo invito a alguna persona que se vaya a La Mancha y viaje en el tiempo a los años 60, donde no había alcantarillado, no había agua potable y no había nada más, a ver si aquello es romántico y si alguno quisiera estar ahí en vez de irse a vivir a una zona urbana. Y más si se dice a una mujer que probablemente en una zona urbana va a tener más oportunidades, un mercado matrimonial y algunas expectativas más que las que tendría en el campo. Cuando me invitó Susana me dijo que tendría que dar una visión optimista, pero probablemente la daría. O sea, la daría porque una de las ventajas que tenemos en España es que la gente se mueve y se mueve libremente a donde tiene mejores oportunidades de todo tipo. Ahora mismo, si se están moviendo a zonas urbanas más grandes es porque quieren mejorar, quieren ir a otros lados. Y las zonas rurales que se están quedando despobladas, algunas no se podrá hacer nada con esos municipios de 100 habitantes. Algunas veces ya me dicen, bueno, ¿y qué se puede hacer? Digo, pues en esos municipios lo que va a ocurrir es que, por ejemplo, el patrimonio histórico que hay en esos municipios va a haber que ver cómo se mantiene. Yo entiendo que si alguien tiene una casa en un municipio de estos que es de despoblación irreversible, pues estará muy preocupado porque probablemente el valor de su casa pues va a ir cayendo y no va a tener probablemente valor en el futuro. Pero en el caso concreto del patrimonio histórico, pues habrá que pensar cómo se salva el barroco de este sitio o el románico. En otros no, en otros habrá iniciativas en las que se pueda mejorar la situación y pueden mantener esa población. Y no se piense que los migrantes que vienen de fuera tienen un amor intrínseco a las zonas rurales, porque el migrante que viene de fuera se comporta exactamente igual que el que está aquí, en patrones de fecundidad, en patrones de todo tipo, y no se van a ir a zonas rurales a no ser que sean zonas de agricultura intensiva o que sean zonas en general donde puedan encontrar esas mejores condiciones de vida o esos trabajos. Y yo creo que con eso termino de dar mi visión. Espero que lleven una visión demográfica más amplia de cómo hemos llegado hasta aquí. Y cuando lo vean en las noticias del envejecimiento que ha ocurrido justo ahora, pues entiendan que el envejecimiento no es un proceso de ahora, sino un proceso de largo plazo. Gracias. Gracias, Diego.
Bueno, la realidad es la que es, ya está, tampoco se puede maquillar. Bueno, una de las claves para mejorar la vida de las personas mayores es bueno, que los entornos también sean óptimos y sean adecuados. Entonces, vamos a presentaros ahora un proyecto de los compañeros del CET El Pla de Almacellas, que precisamente están trabajando en revitalizar el territorio rural a la par que realizan inserción laboral. El Centro Especial de Empleo El Pla es una entidad sin ánimo de lucro que pertenece a la Fundación Germà Benito Meni de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, y nuestra misión es ofrecer trabajo de calidad y estable para personas con discapacidad y acompañarles en su proyecto de vida. En sus inicios, la finca de Masdelló, que es donde nos encontramos, que está justo en Almacellas, un pueblecito al lado de Lleida, tenía el objetivo de poder cultivar alimentos para poder alimentar diferentes centros de la Orden. En el Centro Especial de Empleo trabajan 170 personas, donde el 80-85% son personas con discapacidad. En concreto, en el área agroalimentaria, ahora mismo estarán trabajando unas 45 personas. Muchas de ellas están involucradas en exclusiva en una de las áreas en específico y otras van rotando según las necesidades de los cultivos o de las tareas. Generamos empleo a través de diferentes áreas de negocio. Constantemente estamos buscando proyectos que no solo den ocupabilidad a personas con discapacidad, sino que nos aporten en el territorio diferentes beneficios, ya sea mitigar el cambio climático haciendo acciones para reducirlo o dinamización de territorio. Yo cada mañana cojo las bolsas de reproceso que están en la cámara, que las rompo porque pesan demasiado poco o están rotas. Las tiro, las que son de la variada a la variada, y las que son de las 4 estaciones a las 4 estaciones. Aquí lo van elaborando sacando las hojas malas, lo más bueno lo metemos en la cinta, y aquí lo más importante es sacar las hojas más malas. Yo estoy encargado de que entre la cosa limpia, que no entre suciedad, que las hojas vayan bien, que todo vaya más o menos limpio. Bueno, a ver, que me llama la atención, pues estamos creciendo. A ver, yo cuando empecé aquí tocábamos 2 áreas solo. Y ahora estamos aquí, que sí, con espirulina, zumo, lechuga, calabaza, campo. Está creciendo mucho esto. Para mí estupendo, así no faltará trabajo nunca. Contra más áreas haya, más trabajo, mejor para todos. Ahora mismo estamos arrancando con un proyecto de cultivo y transformación de espirulina. La espirulina es una microalga considerada por la OMS como un superalimento. Pondremos en marcha 8.000 metros cuadrados de invernaderos para el cultivo, que este se repartirá en 8 balsas de producción. Podríamos hacer hasta espirulina fresca, comprimidos, deshidratados, según la demanda del cliente. Este proyecto acuícola no solo dará trabajo a 9 personas con discapacidad, sino que también aporta muchos beneficios tanto a nivel medioambiental como nutricional. Es un centro que me ha aportado una estabilidad emocional y económica y muy importante para mí. Es un centro habilitado para cualquier persona, cada uno adaptándose a lo que pueda aportar. Bueno, y ahora con estos zumos me siento muy realizada. Yo soy de Raimat, un pueblo que está pues, a 2 kilómetros de aquí, y hace 9 o 10 que vivo en Almacellas. Pues gracias a este trabajo pues no me he tenido que irme a trabajar fuera, lo cual se agradece porque así estás cerca de los tuyos. Hemos puesto en marcha 3,5 hectáreas de cultivo. Hemos sembrado leguminosas, en concreto garbanzo ecológico. También tenemos unas hectáreas de olivos de la variedad arbequina. Todos los proyectos que realizamos tienen en cuenta diferentes dimensiones complementarias. No solo elaboramos alimentos, sino que miramos que esos alimentos sean saludables para el cuidado de la población, miramos que todos esos proyectos sean respetuosos con el medio ambiente y generamos oportunidades de trabajo para personas con discapacidad en el territorio para que estas personas puedan quedarse en el territorio. Desde el área de agroalimentaria de CET El Pla, nuestra intención es seguir creciendo a través de proyectos singulares e innovadores.
Gracias, compañeros, por el vídeo. Seguimos con la siguiente parte de la mesa, en la que vamos a abordar la atención sanitaria de las personas mayores en el entorno rural. Para ello contamos con la compañera María Pardo. Ella es médico del equipo de soporte de atención domiciliaria del Hospital San Juan de Dios de Pamplona. Buenos días. Gracias, Susana, por la oportunidad de estar en esta mesa con vosotros. Encantada. Bueno, es médico especialista en medicina familiar y comunitaria, es máster en actualización y desarrollo profesional en geriatría y máster propio en cuidados paliativos. Entre los años 2007 y 2008 trabajó en atención primaria y desde el 2008 hasta 2019 en una residencia de personas mayores. Desde el año 2019 se incorporó al Hospital San Juan de Dios al equipo de cuidados paliativos y en 2021 entró a formar parte del ESAD, del equipo de soporte de atención domiciliaria. Muchos de vosotros ya conocéis los ESAD porque también hay otros hospitales que los tienen, pero bueno, le vamos a pedir a María en primer lugar que nos explique un poquito para los que quizás no sepáis tanto en qué consisten estos equipos. Bueno, pues como has dicho, ¿no? Las siglas corresponden a un equipo de soporte de atención a domicilio para ofrecer cuidados paliativos en el domicilio a los pacientes, ¿no? Nosotros abarcamos toda Navarra, toda la provincia. Somos un equipo de soporte o de apoyo a ese equipo de atención primaria del Servicio Navarro de Salud, a esos pacientes que pues, tienen una enfermedad amenazante en la vida, de alguna manera están empezando ya esa etapa final, que no sabemos lo que va a durar, y ayudamos pues, a cubrir esas necesidades físicas, sociales, pues, emocionales y espirituales, ¿no? Siempre priorizando un tratamiento sintomático y de confort en el domicilio. Trabajamos eso, muy coordinados con estos compañeros. Por ejemplo, solemos intentar siempre esas primeras visitas hacerlos de manera conjunta. Vamos a las casas de los pacientes por primera vez con ellos, intentamos organizar las agendas y así este equipo que de alguna manera es el referente, ¿no? en el ámbito domiciliario del paciente, porque son los que por disponibilidad, por cercanía, pues están más presentes y hacen un poco pues, el relevo de presentarnos como equipo, de generar un poco ya esa confianza, ¿no? que es tan necesaria para el trabajo y luego a partir de ahí ya pues, nos coordinamos según las necesidades del paciente. Y aprovecho para compartir con vosotros también que estamos de celebración porque ¿no? estamos en nuestro 20º aniversario. Es un servicio que empezó en el 2005 y ahora contamos ya con 5 ESAD en toda Navarra, de médicos y enfermeras, y tenemos también 3 equipos de EAPS o de psicología para cubrir también toda la provincia. Muy bien. Bueno, Navarra, para los que conozcáis, es una comunidad pequeña pero muy diversa. María forma parte de uno de los equipos, de estos 5 equipos, que precisamente cubre una zona norte, que quizás es la zona donde mayor concentración de poblaciones pequeñas puede haber, ¿no? Es una zona con mucha dispersión geográfica, con una orografía más bien montañosa y en las que en muchas ocasiones te encuentras incluso bueno, pues domicilios en caseríos, ¿no? en la montaña con muchísima dispersión. Entonces, bueno, para orientarnos un poco en el contexto. En base a esto, y aunque es un modelo muy concreto porque atienden personas que precisan cuidados paliativos, por tanto muchas de ellas de edad avanzada, ¿no? Es así. Y en base a tu experiencia, ¿qué desafíos crees que afronta la atención sanitaria en estas zonas, en la zona que tienes tú, que es la zona rural? Bueno, pues como has escrito también, ¿no? Una de las características muy frecuentes en los entornos urbanos es este aislamiento geográfico, ¿no? Que bueno, pues hace que esa disponibilidad de recursos sea escasa. Hay también grandes distancias y a veces distancias complicadas hacia los hospitales de referencia. Y esto, claro, pues también es una limitación para buscar profesionales, ¿no? Pues la mayoría vivimos en zonas urbanas y que el traslado al lugar de trabajo sea largo, ¿no? Todos los días, pues es poco atractivo también. Luego, lo que supone en cuanto a competencias profesionales. Al final, en un entorno rural, el médico tiene que atender un parto, igual le toca, ¿no? Atender un parto, pues un accidente de tráfico, puede tener que atender un niño también, ¿no? Y tener conocimientos de pediatría, pues estos pacientes de cuidados paliativos. Entonces, bueno, pues también hay que estar como preparado para esto, ¿no?
Luego, como has dicho, nuestra provincia, que es muy peculiar y tan bonita, y en la zona en la que yo me desarrollo, pues tenemos también la peculiaridad del idioma. Es una zona más bien, pues eso, vascoparlante, ¿no? Donde se habla mucho el euskera, y esto a veces también en algunas zonas, ¿no? Para poder trabajar puede llegar a ser un requisito. Y son cosas pues, que a veces dificultan, ¿no? o limitan un poco pues, el acceso de los profesionales. ¿Encontráis diferencias en lo que es pues todo el entorno de atención primaria especialmente, ¿no? Que son los equipos de base de las zonas rurales respecto a la organización en el ámbito urbano? Porque también a veces os movéis por la zona urbana. Sí. Bueno, yo creo que el ritmo, ¿no? También que se lleva en las zonas urbanas que en las zonas rurales, ¿no? Entonces la atención rural quizás sea más pausada, un poquito más tranquila también, ¿no? Y quizá más completa, abarcando desde luego la integridad del paciente y de la familia. No quiere decir que en lo urbano no se haga, pero bueno, el ritmo pues, es un poquito más rápido, más demoledor muchas veces, ¿no? Esto también tiene algunas ventajas que yo veo mucho, por ejemplo, en cuanto a la atención del 112, ¿no? O esos momentos en los que no está la atención primaria, esa atención de urgencias que se llaman. Claro, en Pamplona muchas veces en un medio rural, cuando un paciente llama al 112 hay un filtro y se hace un triaje, pero es bastante más frecuente que se envíe una ambulancia para trasladar al paciente, ¿no? Para poder atenderlo en un entorno hospitalario, en una urgencia, un servicio de urgencias. En estos entornos rurales siempre acude un equipo médico a valorar primero al paciente y eso ya es un filtro y muchas veces pueden hacer una primera atención, incluso parar esa derivación a urgencias o evitarla, ¿no? O retrasarla. Yo creo que eso, que en urgencias se acude más frecuentemente a un servicio de urgencias, o sea, en urgencias en Pamplona, ¿no? En un entorno urbano, se usa más un servicio de urgencias hospitalario, a veces indebidamente, y en los medios rurales, pues por la peculiaridad que tienen, esto no es tan frecuente. ¿Y os habéis encontrado o os encontraréis quizás poblaciones en las que pueda no haber equipo médico en atención primaria? Ha habido, sí. Bueno, ahora mismo hay un déficit en todos sitios, ¿no? Se nota mucho en lo urbano y en lo rural. Solamente que en los medios urbanos, como son centros tan grandes, es como más fácil de cubrir. Cuando hay un cupo en un centro de salud urbano que no tiene médico, pues ahí se organizan y de alguna manera pues se cubren las necesidades. Claro, cuando hay centros de salud urbanos en los que solo hay un médico y falta, ¿no? Es a veces más difícil de cubrir. Hemos llegado a tener en épocas un poco más críticas en una zona rural que abarca también, ¿no? Pueblos colindantes en los que había 4 cupos para abarcar toda la zona, todos los rurales, que había solamente un médico. Claro, esto imposibilitó la atención domiciliaria de nuestros pacientes en paliativos porque no había esa cobertura sanitaria. Nosotros somos un equipo de soporte o de apoyo, pero si no había esa cobertura sanitaria por parte de atención primaria, que como he dicho son un poco los referentes, pues ahí fue una época que se provocaron un poco más igual ingresos hospitalarios, pero bueno, gracias a Dios se ha resuelto también. Hemos también tenido cupos rurales en los que la enfermera, que ayer celebramos el Día Internacional de la Enfermería, pues era un poco la referente y también pues tiraban más de nosotros, aunque fuéramos soporte, al no tener esa cobertura primaria, pues estábamos un poquito más presentes y la enfermera adquiría también un papel un poquito más protagonista. Se ha dado el caso incluso, ¿no? A modo anecdótico, creo que una compañera le llamó mucho la atención en una zona en concreto limítrofe con Francia, que el apoyo médico venía de allí. Sí, venía de... eso es, como es un país colindante, un médico que trabajaba en Francia, pero ayudaba a cubrir esta zona, sí. Muy bien. Hemos dicho que, claro, el equipo del ESAD es una atención específica, pero digamos que podría hacer un poco engranaje entre la atención primaria, ¿no? Porque sois soporte a atención primaria, pero también estáis muy vinculados a la atención especializada, oncología o todo lo que es la unidad de paciente crónico del Servicio Navarro de Salud. ¿Cómo hacéis esta coordinación para que el paciente perciba la atención como única? Claro, sí. Bueno, nosotros atendemos a pacientes paliativos, ¿no? Con necesidades paliativas. Claro, cualquier médico nos puede derivar un paciente. Si eso nos lo deriva un especialista, ¿no? Que puede ser oncología, nefrología, neumología, cualquiera,
Efectivamente nos coordinamos sobre todo con primaria, porque son con ellos con los que vamos a abarcar el ámbito del domicilio del paciente. Entonces, si el paciente nos lo deriva a primaria, ya está ese paso hecho. Si nos lo deriva el especialista, nos ponemos en contacto con el equipo de primaria para organizar estas visitas conjuntas, ¿no? Es verdad que tiramos mucho de teléfono. Nosotros somos un hospital concertado y tenemos, ¿no?, otro programa en el ordenador y no podemos acceder muchas veces con estas interconsultas a través del ordenador, pero con el teléfono, que además todos están muy presentes, eso organizamos un poco qué dar. Estas primeras visitas que os he comentado de forma conjunta con el equipo de primaria, pues facilitan muchísimo esta coordinación, ¿no? Que nos vean como equipo, que vamos a trabajar a la par y que vamos a estar en contacto y un poco a una todos los profesionales que atienden al paciente. Muy bien. La Orden ha reflexionado, recientemente, el año pasado, sobre el modelo de atención a la dependencia y uno de los pilares fundamentales que surgió de aquel trabajo de reflexión fue la posibilidad de la creación de plataformas multiservicios que pudieran también dar soporte a distintas etapas o distintos niveles en el proceso de atención. Con el modelo que vosotros trabajáis, con el modelo ESAD, ¿crees que sería extrapolable este modelo a otras necesidades de salud, a otro tipo de paciente, a otras necesidades de atención? De hecho, existe también en Navarra, que me imagino que en otras comunidades también, está, por ejemplo, la hospitalización a domicilio, que también, ¿no?, un equipo desde el hospital acuden a los domicilios, claro, para atender otro tipo de pacientes y otro tipo de situaciones. Ellos tampoco abarcan a día de hoy toda la provincia, pero intentan reducir acortar, ¿no?, la estancia en los hospitales o incluso evitar, ¿no?, para tratar esos eventos agudos en pacientes, pues tratamientos que pueden ser hospitalarios, trasladarlos al entorno del domicilio, ¿no? Pues una transfusión, un antibiótico endovenoso para una infección respiratoria, una neumonía, una descompensación cardíaca. Claro, es distinto, ¿no?, la atención que hacen y el tipo de pacientes, pero al final es sacar un poquito el hospital a este entorno domiciliario. Muy bien. ¿Qué papel juega la familia? En vuestro caso, ¿es requisito que la familia esté presente, que pueda aportar un cuidado, familia, comunidad? Eso es, sí. Hablamos de familia o de cuidador, ¿no? Pero desde luego es fundamental en la atención de los cuidados paliativos. El paciente es el protagonista y desde luego se intenta respetar sus deseos, pero, por ejemplo, si el paciente quiere fallecer en casa y no tiene quien le cuide, pues por más que quiera no va a ser posible, ¿no? Entonces es fundamental que haya efectivamente un cuidador o un familiar, ¿no? Y aquí también se nota mucho igual, todavía se percibe la diferencia entre un entorno rural o el urbano, ¿no? En las zonas rurales, pues en estos caseríos que contaba Susana, ¿no?, que nos encontramos en esta zona del norte de Navarra, muchas veces son las casas vitalicias. Es que el paciente ha nacido allí y tiene muy claro que quiere fallecer allí él y la familia de alrededor. Todavía hay esa cultura del cuidado a personas mayores y igual es un poquito más fácil, ¿no? Nos encontramos con más facilidad la presencia de este cuidador o familiar que acompañen, ¿no?, al paciente hasta el final en ese domicilio que suele ser muy importante. Estos días hablando, de hecho, me decías, ¿no?, que en algunas ocasiones se ve más carencia de soporte familiar en zonas urbanas que en algunas áreas rurales. Cuando puede parecer lo contrario, ¿no? Eso es, pero por estas cosas que han salido también ahora, ¿no?, de la incorporación de la mujer al mercado laboral, pues al final, aunque parezca que hay más recursos en la zona urbana, pues eso, el ritmo de vida, las situaciones laborales o familiares complicadas, muchas veces hay más ausencia de cuidadores en la zona urbana que en el entorno rural. ¿Y qué otros servicios o roles profesionales crees que se podrían implantar? Porque una de las cuestiones, otra de las cuestiones que ha salido, ¿no?, el envejecimiento lleva asociado muchas veces discapacidad o dependencia y ya no estamos hablando de atención sanitaria o específica, sino que los cuidados, propiamente dicho, a veces se complican en un entorno rural. Entonces, ¿qué otros roles profesionales quizás podrían contribuir a esa funcionalidad, a mantenimiento de capacidades? Sí, pues sería desde luego un avance, yo creo que es súper importante, por ejemplo, incorporar un servicio, ¿no?, de terapia ocupacional. Al final son ellos los que hacen amable el entorno, ¿no?, de estos pacientes en sus domicilios. Son pacientes pues con aumento de dependencia, ¿no?, con un deterioro funcional, que tienen limitadas las actividades básicas de la vida diaria, y ellos son los que te orientan, por ejemplo, con ayudas técnicas, ¿no?, pues para que el domicilio sea más llevadero, pues una silla de ruedas o un caminador, el alza, ¿no?, para el váter, por ejemplo, que es muy difícil levantarse de él según qué condiciones, pues eso, asideros o
o explicar, orientar en cuanto a las grúas, por ejemplo, que no es lo mismo una grúa de bipedestación, una grúa de saco, saber manejarlas. Desarrollan también pues, actividades, ¿no? Y enseñan a potenciar ese desarrollo psicomotor del paciente, ¿no? Todo lo que es la manipulación fina, que es tan importante para que el paciente sea capaz, por ejemplo, de abotonarse, ¿no? De poder vestirse, de afeitarse o de lavarse los dientes, poder comer solo. Pues son pequeñas mejoras que facilitan esa actividad básica de la vida diaria y mejoran mucho la calidad de vida, ¿no? El manejo, por ejemplo, instruir, por ejemplo, para manipular al paciente para hacer transferencias, ¿no? Cuando uno pierde capacidad funcional y no colabora para hacer estas transferencias de levantarse o sentarse, pues eso, si se puede, una grúa a veces en casa no es fácil porque no hay espacio físico para poder manipularla, con lo cual enseñar a hacer estas transferencias. O el manejo de un paciente encamado también pues tiene, ¿no? su aquel, el aseo en cama, un cambio de pañal en un paciente encamado. Entonces esto sería fundamental o bueno, mejoraría muchísimo, ¿no? Esa atención en el domicilio. Un equipo de fisioterapia también, ¿no? Que puedan, pues todo lo que sea esa rehabilitación, ¿no? Activa o pasiva, pero para ayudar a mantener esa reserva funcional o recuperarla después de un ingreso hospitalario o cuando hay un declive clínico funcional. Pues es muy importante, ¿no? Todo lo que sea, pues eso, mejorar esa actividad física, mejorar las actividades básicas de la vida diaria, disminuye mucho también esa, ¿no? necesidad de otros recursos sanitarios, esa demanda que tienen los pacientes. Un voluntariado también pues sería, ¿no? pues ideal y muy productivo, ¿no? Para toda esa soledad no deseada que aparece en estos entornos rurales también. Un acompañamiento espiritual. Hay muchos campos, ¿no? Muchos ámbitos sí, que se podría mejorar. Una atención integral, ¿no? Eso es. En definitiva. Muy bien. ¿Y la tecnología? ¿Qué papel crees que juega en todo esto? Sí, ¿no? La telemedicina. La telemedicina, la tecnología de moda, en general, sí. ¿no? La IA. Pues yo creo que llegó de forma un poco abrupta, ¿no? A raíz de la pandemia y que va a está haciendo un huequecito, ¿no? Que va a llegar poco a poco para quedarse. Estas barreras físicas, ¿no? que contábamos que existen en el entorno rural, pues esta tecnología y esta telemedicina es una manera de reducirlas o incluso erradicarlas, ¿no? Acceder al paciente de forma un poquito más rápida o inmediata. Nosotros hacemos mucha telemedicina, ¿no? Telefónica, quiero decir, efectivamente, pues por esa dispersión que tenemos, no podemos ver a diario, ¿no? Como ese equipo de soporte a todos los pacientes, pero con el teléfono pues hacemos mucho apoyo, mucho soporte, se pueden ajustar tratamientos, dar apoyo, asesorar, de qué manera luego pues se van en los domicilios, por ejemplo, ¿no? Nosotros manejamos mucho la vía subcutánea, que es muy sencilla, pero muchas veces, cada vez más, los familiares o los cuidadores nos piden, ¿te puedo grabar en vídeo? ¿No? Para poder, pues efectivamente, si pudieras el día de mañana poder hacer alguna de estas llamadas también, ¿no? Igual con videoconferencias, yo creo que es una forma de acercamiento al paciente, de dar un soporte en estas situaciones que puede ser un beneficio claro. Muy bien, sí, bueno, habrá que trabajar también en esa brecha digital, ¿no? Que se vaya rompiendo barreras. Eso es. Muy bien, pues muchas gracias, María. Está claro que los pacientes y las personas mayores quieren permanecer cada vez más tiempo en su domicilio, en vuestro caso incluso final de vida, ¿no? Fallecer en casa y bueno, que el modelo puede ser válido para otras circunstancias. Gracias, María. Muy bien, gracias a vosotros. Vamos a seguir con otra experiencia. En este caso, bueno, pues la traemos nosotros. Es el proyecto Rural Domus que estamos desarrollando en Navarra, en 2 áreas rurales, para mejorar la atención domiciliaria de las personas mayores en este área rural mediante la profesionalización de cuidadores-cuidadoras. Rural Domus es un proyecto piloto para la mejora de la atención domiciliaria de las personas mayores en el entorno rural. Surge a raíz de la petición del Departamento de Derechos Sociales a 2 entidades, Hospital San Juan de Dios y Clínica Josefina Arregui, con el objetivo de complementar la atención domiciliaria que ya se presta en el ámbito rural a través de las administraciones públicas. A día de hoy esta atención es insuficiente y la demanda es creciente debido al incremento del envejecimiento. Y por tanto, Clínica Josefina Arregui y Hospital San Juan de Dios decidimos presentar este proyecto a una convocatoria, el programa Innova, programa impulsado en Navarra por Fundación Caja Navarra y Fundación Caixa.
Además del apoyo económico que nos ha prestado el programa, también hemos conseguido establecer una red de alianzas con otras entidades del sector, un programa de mentoría y apoyo para la formación. Bueno, para la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, el proyecto Rural Domus ha supuesto una fórmula innovadora para poder acercar los cuidados a los ámbitos rurales y además cuidados proporcionados desde un colectivo de profesionales, de personas nuevas que se han formado en este ámbito y que favorece, ¿no?, la posibilidad de generar grupos de trabajo, cooperativas de trabajo que proporcionen esos cuidados de proximidad. Para nosotros es un reto el poder proporcionar los cuidados necesarios a toda la población, sobre todo a la población dependiente y sobre todo en las áreas rurales que tienen menos recursos, y la posibilidad de generar este tipo de cooperativas y de formar a profesionales de ese ámbito rural nos parece una fórmula que puede asegurar los cuidados en estos ámbitos. El programa piloto, que se desarrolla en 2 zonas, Sacana y La Ribera en la zona de Corella-Cintruénigo, consta de varias fases. Conocimiento y diagnóstico de la situación de los cuidados en las 2 zonas. Panel de expertos para reflexionar sobre el modelo de cuidados en el ámbito rural. Puesta en marcha de la Escuela de Cuidados. Desarrollo de una formación de 480 horas. Implantación del proyecto piloto. Prueba de la herramienta digital para la gestión de los cuidadores en domicilio. Aproximación a las herramientas de la economía social, para que los profesionales puedan insertarse a través de fórmula de microcooperativas. En primer lugar, realizamos un trabajo de campo en ambas zonas para conocer un poco la realidad que viven las 2 zonas rurales donde hemos llevado a cabo el proyecto. Además, también realizamos sinergias, ¿no?, y una red de contactos con entidades locales. El perfil de las personas principalmente son migrantes, son personas migrantes. En cuanto a su origen, pues la gran mayoría procedentes de los países de Latinoamérica, pero también ha sido un grupo predominante el grupo de personas musulmanas. Por último, hemos puesto en práctica la herramienta digital para el seguimiento de los cuidados y de los domicilios de ambas zonas rurales, y además hemos explorado la posibilidad de poner en práctica mecanismos de la economía social como son las microcooperativas. Dentro de la Escuela de Cuidados lo que más ha primado, ¿no?, por nuestra parte ha sido la flexibilidad y el acompañamiento a estas personas, puesto que presentan dificultades y no hubiesen podido acceder a una formación reglada. Ha facilitado que estas personas puedan finalizar su formación. Hola, soy Pili, soy una de las participantes de este gran proyecto y la verdad que ha sido una experiencia tanto para cara profesional como para nivel de persona, la verdad que ha sido enriquecedor. Solamente de dar las gracias tanto como a los profesionales y a las compañeras, y si tendría que definir este curso sería gratitud. Soy Vilma Méndez, he participado en el curso de formación para ayuda a domicilio. Me ha ayudado a comprender más a los ancianos, al cuidado que necesitan, y hemos aprendido mucho. Soy Loreto Velilla, terapeuta ocupacional de la Clínica Josefina Regui y una de las formadoras de la Escuela de Cuidados de Rural Domus. Estamos muy satisfechos por cómo ha ido la formación, que ha sido una formación muy completa a personas que no se hubieran podido formar de otra manera. Una formación completa y necesaria para el mundo de las personas mayores en el ámbito rural, muy necesaria para poder hacer un buen trabajo en los domicilios. Rural Domus estamos muy satisfechos de haber llegado a este punto del proyecto, en el que hemos acabado la primera fase de Escuela de Cuidados. Ahora toca la no menos interesante de integración laboral, de emprendimiento, esa creación de esa empresa de economía social.
El proyecto Rural Domus aporta una solución a un reto social de envergadura que tenemos en Navarra, en el ámbito de los cuidados, aportando la perspectiva de la economía social, es decir, trabajando con un grupo de personas que se forman, que trabajan en abordar este reto y focalizando como objetivo final constituir una propuesta basada en una cooperativa o en otro tipo de modelo de economía social que permita arraigarse en el territorio y abordar esta situación de una manera mucho más social y efectiva. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a seguir. Seguimos a continuación con una mesa en la que vamos a hablar de una experiencia de innovación social. Lo haremos con José Vicente, de la Asociación Amigos de Pescueza, en Extremadura, que nos va a contar el proyecto Quédate con nosotros. Lo voy presentando. Él es nacido en Pescueza, provincia de Cáceres. Es licenciado en Teología y Educación Social. Trabajó como educador social con menores y mayores durante más de 16 años. Fue alcalde de Pescueza durante 12 años y actualmente es voluntario de la Asociación Amigos de Pescueza y trabaja como técnico en la Diputación de Cáceres en el área de servicios sociales y también impulsor del movimiento Agitación Rural. Todo tuyo. Pasar aquí, ¿no? Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, de verdad, por la invitación a la organización a compartir pues nuestra experiencia en un pueblecito tan pequeño. Para nosotros es un honor que de 1000 kilómetros que venimos, 900 y pico de kilómetros que hay desde Pescueza aquí a Barcelona, con gente de todo el Estado, de toda España que estáis aquí y sobre todo con una entidad con el prestigio que tiene como es la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que nos invite a compartir la experiencia que estamos viviendo en nuestro municipio. Es la realidad tal y como el profesor ha descrito, es un pueblo de 150 habitantes, muy pequeñito, pero voy a intentar contradecirlo a la parte final suya que hacía. ¿Hay posibilidades? Sí que hay posibilidades. ¿Difícil? Casi imposible, pero no imposible. Y es verdad que aquí voy a dar algunos datos que van a decirnos que sí hay posibilidades y sí lo podemos revertir. Va a costar y costará mucho y hay que poner muchos y hay que tener muchas alianzas y sobre todo algo importante, cambiar el relato. Y ahí sí estoy con Susana. Intentar hacer un relato positivo de lo rural, aunque sea real, pero sí se puede hacer, porque al final el relato es importante. Si asociamos a lo rural solo a lo negativo va a ser muy difícil. Porque a mí vivir entre agobios, vecinos, ambulancias, estrés, que se pueda vivir en una gran ciudad, eso no es positivo, que yo sepa, pero se vende como positivo en la vida urbana. Y todos hacinados en un mismo sitio, y aglomeraciones, y nadie critica eso, porque en la vida urbana es verdad que el mensaje que se ha dado es positivo. Bueno, pues Pescueza es un pueblecito muy pequeño, que está en el noroeste de la provincia de Cáceres y que cualquiera que pasee sus calles, con 150 habitantes, donde en el 2007 llevamos ya casi 2 décadas sin nacimiento de ningún niño, la realidad es la que el profesor describía perfectamente, la media de edad que teníamos en aquel entonces era de 60 años el 50% de la población, de 65 años el 50% de la población, 17 años sin nacimiento, el panorama no era fácil. Un grupo de personas, yo vuelvo al pueblo después de estar viviendo por distintas partes, donde salía a los 14 años, voy a Pescueza y lo que hacemos es lo que hay que hacer siempre en el sitio, analizar la realidad. ¿Qué estaba pasando? Pues el pueblo se iba muriendo lentamente. La población mayor empezamos a detectar que empezaba a tener necesidad de cuidados. Esa es la pirámide ahí que teníamos por entonces y ahí está situado Pescueza para que ustedes lo puedan ver dónde estamos. La población era totalmente esperando a que sus últimos años de vida llegase. Apática, paralizada, como en muchos municipios de la vida rural, como en muchos. Pero sí que es verdad que había que empezar a motivar. Nosotros empezamos a trabajar la participación comunitaria. Eso fue lo primero que hicimos en el pueblo. Yo por aquel entonces trabajaba con menores en Cáceres, iba y venía al pueblo, pero decidí asentar mi vida en el pueblo y al final me
me invitaron a que me presentara de alcalde y fui alcalde durante 12 años en el municipio hasta el 2019. Y ahí fue donde, ¿qué hicimos? Motivar, pensar que algo se podría hacer. Y empezamos con un proyecto cultural y medioambiental que llamamos el Festivalino. Un festival que lo que queríamos es que la gente mayor pudiera participar. Y diréis ustedes, ¿cómo puede participar gente mayor en un festival? Pues sí, porque el festival, aparte de traer música y de venir grandes grupos que han venido por Pescueza y donde se juntan más de 15.000 personas durante un fin de semana en Pescueza, en un pueblo tan pequeñito, sí que es verdad que los protagonistas de este festival era nuestra gente del municipio. Hacerlas partícipe de ellos. ¿Cómo? Pues con lo que saben hacer, poniendo en práctica y compartiendo sus tradiciones, sus costumbres, y eso es lo que se hace también durante el fin de semana, aparte de tener música, de plantar árboles. Y con el tiempo después, ¿qué fuimos viendo? Claro, el festival nos puede dar publicidad, nos puede dar motivación a la gente que se implique en algo, pero empezamos a ver la realidad que el profesor describía muy bien. Gente mayor con necesidad de cuidados y donde los hijos y las hijas de esas personas en los años 60-70 habían emigrado a Madrid, aquí a Barcelona principalmente, o el País Vasco. Y cuando tu padre o tu madre, tu abuelo o tu abuela empezaba a tener una necesidad de cuidado, ya no estaba la familia extensa para cuidar, que como tradicionalmente se había hecho siempre en los municipios. La familia extensa ya no estaba. Entonces empezamos a ver que había necesidad. Desde las administraciones, como muy bien se decía, la administración regional o la diputación, en este caso la regional, que es la que tiene las competencias, no llegaba tan fácilmente a los pueblos. Y un ayuntamiento con un presupuesto de 200.000 euros, ¿qué podía tener? Una persona que se dedicase a la ayuda a domicilio, que es lo que había. Entonces había que empezarse a pensar y a unir ideas en qué podíamos hacer para dar una respuesta a las personas mayores que empezaban a tener cuidado y que, ojo, igual que ya habíamos perdido la gente joven que en los años 60 y 70 había salido del pueblo, empezamos a perder la gente mayor que se iba de Pescueza. ¿Por qué? Porque con esa necesidad de cuidado tenían que marchar a algún sitio a que se les cuidara. ¿A dónde? A centros residenciales en poblaciones un poquito más grandes, en Coria, en Cáceres, en Plasencia, que son las poblaciones más grandes cercanas de la provincia donde hay residencias. Muchos no se querían ir, la gran mayoría no querían venirse a la ciudad con sus hijos y preferían irse a un centro residencial cuando había esa necesidad de cuidado. Y ahí fue donde empezamos a decir, algo tenemos que hacer. Pero claro, está en este caso la Asociación de Pescueza, de Amigos de Pescueza, que decía Susana, es donde, antes de ser creada, nos juntamos, como hacíamos mucho, en una asamblea, porque el pueblo es pequeñito y no lo permitía, y vamos a darle vueltas a cómo podemos dar una respuesta. La respuesta era que si la comunidad no se preocupa de los miembros de su comunidad, no vamos a poder sacar hacia adelante. Porque en la administración va a ser muy difícil implantar recursos aquí. Porque una empresa no va a venir aquí a montar ningún centro, porque los números no dan. Y está claro, la gestión es deficitaria. Por aquel entonces, como ayuntamiento, acurrimos a la administración para que pudiera ayudarnos económicamente en la construcción de un centro. En lo que sería para nosotros el centro de día, como punto neurálgico para empezar a prestar servicios a la comunidad. Pero claro, un centro de día en Pescueza no iba a funcionar, porque la gente mayor no estaba acostumbrada a que fuese un lugar de respiro, que es lo que es una ciudad, para que el hijo o la hija, quien cuida, lo quede durante la jornada laboral, reciba sus atenciones, reciban sus terapias y después a las 5, a las 6 o a las 7 de la tarde lo viene a recoger. Pero eso en Pescueza no funcionaría. Y ahí fue donde dijimos, lo construimos, lo construye el ayuntamiento, ¿cómo lo gestionamos? Y es donde aparece y entra en juego la asociación. Después de un largo debate de poder entre los vecinos y vecinas del municipio, de buscar algo que nos uniera, una fundación, ¿qué es lo que decidimos? Asociarnos y constituir una asociación. Una asociación que al final la autorizamos y la acreditamos para que cumpliese la normativa que tiene nuestra comunidad autónoma, para que pudiese prestar servicios de ayuda a domicilio, para que pudiese gestionar un centro residencial o un centro de día. Y la asociación al final tiene un principio básico, y es que se constituye solo y exclusivamente para dar respuesta a cualquier necesidad que tenga una persona mayor de Pescueza.
solo y exclusivamente para dar respuesta. Cualquier tipo de respuesta, desde el transporte sanitario hasta las atenciones en el hogar o hasta cualquier necesidad o demanda que tenga una persona. Y esa es la pregunta que hacemos a la gente del municipio. ¿Qué es lo que necesitas para darte nosotros respuesta a ello? Y ahí, con el objetivo de permanecer en el entorno. Porque sí, ninguno éramos expertos cuando empezamos a constituir la asociación, ni lo somos tampoco ahora, pero sí la experiencia nos ha dado y el sentido común de decir qué es lo que queremos. Lo que vimos claramente es que la gente mayor quería permanecer en su casa, en su hogar, en su espacio de emociones, de afectos, de sentimientos con sus vecinos y no quería que los desarraigaran porque sufrían un dolor, una ruptura tremenda cuando eran ingresados o internados en un centro residencial. Por tanto, eso que ahora, el nuevo modelo de cuidado que se aprueba, la desinstitucionalización, en Pescueza en el 2010 empezamos a aplicarla, pero por sentido común, no porque supiéramos que ese era, porque veíamos que la gente sufría, los pocos que se fueron a un centro, era un dolor grande el desarraigo y la ruptura con sus vecinos, con tus paredes, con tu habitación, con tus casas. Y ahí empezamos a decir, hay que trabajar todo lo posible para que la gente permanezca en el entorno. Por tanto, hay que montar un sistema para permanecer en el entorno. Es verdad que a partir de ahí fuimos creciendo y fuimos empezando a dar servicios. En el 2010 se termina de construir el centro de día, se construye con la ayuda de la Junta de Extremadura por medio de la Diputación y empieza a gestionarlo en el 2011 el Ayuntamiento. Pero con vistas puestas en esa alianza con la comunidad de Pescueza. 150 vecinos, 130 socios, donde cada socio aporta 300 euros para mantener esta asociación. 130 socios que ya hayan fallecido, estamos actualmente 101 socios. Es decir, el 90 y tantos % de la comunidad es partícipe de esta gestión. La Junta Directiva la forman voluntarios y siempre obligatoriamente de esta asociación, en la Junta Directiva, tiene que haber alguien que esté prestándole un servicio, bien de centro de día, bien de centro residencial o muchos de los servicios de promoción de la autonomía o de envejecimiento activo que tenemos en Pescueza. Son servicios que se trabajan durante toda la semana y ahí podéis ver la cartera de servicios tan amplia que tiene actualmente en Pescueza. Para nosotros, permanecer en el entorno y trabajar el envejecimiento activo o lo que la Ley de Dependencia recoge de promoción de la autonomía es básico, porque estamos trabajando no por la población, los 25 o 30 que atendemos directamente, sino con ese núcleo fuerte que tiene Pescueza, que son personas de 65 años a 80 años que ahora no tienen ningún tipo de dependencia, pero que sí trabajar el deterioro físico, cognitivo, emocional, espiritual, es básico y es fundamental. Y así fue como nacen esos dos proyectos con esa alianza. Amigos de Pescueza y el Ayuntamiento de Pescueza. El gestor de todos los servicios es la asociación. Concurre legalmente al proceso cuando lo saca el Ayuntamiento. Como es evidente, aquí no entra ninguna empresa a jugar porque los números no dan, porque es deficitario. ¿Quién va a contratar 14 personas con pensiones, la media de 920 euros que tienen las personas con las que atendemos? Nadie. Entonces, concurrimos como asociación, siempre buscando esa alianza y el apoyo de las administraciones superiores. Y aquí nace el proyecto Quédate con nosotros, que lo que quiere es que la gente mayor de Pescueza se quede a vivir en sus casas, esté con su gente de toda la vida y pueda vivir un proceso de envejecimiento activo para vivir aportando a la sociedad independientemente de la edad que tenga. Porque rompemos con ese mal que había en los municipios, que en las ciudades ya no es tanto, pero sí que es verdad que cuando ya te jubilas ya no vales para nada, ya no puedes seguir aportando, y cómo la vida social y el dinamismo que tenemos en el municipio, el mayor número de gente que está aportando son personas de 65 a 75 años. Sigue haciendo mucho, son quienes montan, son los voluntarios de un festival donde vienen grupos de toda España, del panorama nacional, donde se juntan 15.000 personas, donde pasa Rosalén, Amaral, Manuel Carrasco, mucha gente que han pasado por el municipio. Es decir, que no estamos hablando de grupos cualquiera, estamos hablando de grupos que en una proyección internacional. Y el modelo de gestión es fundamental para esto. Nosotros, Quédate con nosotros, no se entiende si no hay una participación y una alianza de administración
y en este caso privada o asociativa, que es quienes formamos parte de ello. Los socios no se entienden sin que la alcaldesa, en este caso, sea una aliada más. En el momento en que esto se rompa, el proyecto puede tambalearse. Es fundamental que esa alianza se siga manteniendo. Soledad en Mayores es otro de los proyectos que tenemos y es otro de los proyectos que estamos trabajando día a día. ¿Y cómo se combate esta soledad? Pues desde la participación comunitaria, desde lo que se ha hecho siempre en una comunidad o en una familia. Al tener 150 vecinos nos tratamos como familia. Nosotros podemos estar pendientes del vecino, tenemos todavía el sentido de comunidad muy incorporado en nuestros adentros, tenemos todavía el sentido de preocupación del que tengo al lado y por eso este sentido de comunidad es el que hace que no exista una soledad en la mayoría de los hogares unipersonales, mujeres, que son los que están viudas viviendo en el municipio. Todo esto siempre con la coordinación que el equipo tenemos entre miembros del ayuntamiento con miembros de la asociación, donde semanalmente hay una reunión de equipo y de trabajo. Mirando a futuro es otro de los proyectos que tenemos y es de capacitar a nuestras personas para que sigan siendo útiles, válidas y sean miembros activos de la comunidad. Y para que nuestro espacio del pueblo sea un espacio también amigable con las personas mayores. Y eso también el ayuntamiento se concienció después de que yo terminé, hubo otro alcalde, ahora hay otra alcaldesa, donde todos los que han ido pasando se han ido concienciando. El espacio del municipio, nuestras calles, nuestros parques, tiene que ser un espacio amigable con las personas mayores. ¿Y qué hemos ido haciendo para dar respuesta también a ello y para que la gente se siga haciendo? Adaptar también parte de nuestro municipio. Hemos construido unos carriles azules o carril andador. En las ciudades hay carriles bici. Pues nosotros, como tenemos sillas de ruedas, tenemos andadores en el pueblo donde son antideslizantes y donde comunica el centro de día, el consultorio médico, la plaza mayor, el bar, que es un único bar, la iglesia, que son espacios que la gente cohabita diariamente. Pues entonces tenemos que darles facilidades para aquello. Hemos puesto barandillas, estamos poniendo ahora un tema de cuadros de reminiscencia para que sean también espacios terapéuticos en nuestra calle. Y estamos intentando que los parques que tenemos, sean también la calle, el espacio público, espacios intergeneracionales. No podemos hacer un parque de mayores aquí y un parque de niños aquí separados. Si solo tenemos 4 niños y tenemos 20 mayores, tendremos que hacer espacios intergeneracionales donde se convivan unos con otros. Igual que no podemos hacer unas fiestas pensando solo en los jóvenes, porque hay muy poco, o unas fiestas solo pensando en los mayores. Tendremos que pensar en hacer espacios intergeneracionales para que se convivan unos con otros. La promoción de la autonomía y el envejecimiento, como os decía, para nosotros es básica. Por eso, semanalmente, aunque trabajamos diariamente, 24 horas al día, 365 días al año, con unas 30 personas que son las que más intensidad de cuidados necesitan, es decir, desde una persona con grado 1 a una persona con grado 3 en dependencia, trabajamos con otro grupo de 20-25 personas importante en el envejecimiento activo, donde semanalmente tanto la psicóloga como la terapeuta ocupacional como el enfermero, en los aspectos tanto de salud como cognitivo como emocional, se trabaja con ellos. Y después el ayuntamiento aporta también el monitor deportivo, que es mancomunado, para que el aspecto físico también se trabaje lunes, miércoles, una semana con una programación y todas las actividades que se realizan en el pueblo. Eso es vivir en comunidad, eso es intentar seguir creciendo como municipio. ¿Qué ilusiones tenemos? A raíz de todo el trabajo y del sistema de cuidados que hemos implantado, pues es verdad que hemos tenido población, hemos crecido, es verdad, no crecer en número, pero sí hemos tenido nuevos pobladores, pero como fallece gente, como siempre no nacen, pero sí mueren más, pero sí hemos tenido gente que ha venido de fuera. ¿Pero quiénes han venido? Especialmente aquellos oriundos de Pecuezas que en los años 60 y 70, que tan difícil y tan duro es vivir la soledad en una gran ciudad, han regresado al que era sus pueblos. Tenemos ahora 4 matrimonios, una persona sola, que venía ya viuda, han adaptado sus casas y están viviendo en Pescueza, pensando en que dentro de nada van a necesitar unos apoyos, unos más, otros menos, y que sabe que hay un recurso,
una asociación, una comunidad que va a dar respuesta inmediatamente a cualquier tipo de apoyo. Y la ilusión es esa, seguir trayendo población, y estamos ahora, que parece ser que va a salir con la Diputación de Cáceres, con la construcción de 3 viviendas totalmente adaptadas, domotizadas, viviendas con toda la tecnología montada, para dar respuesta a personas que quieran venir a envejecer a los pueblos. Una manera de afrontar el reto demográfico. Y estoy convencido que el mejor lugar, en un pueblo de 150 habitantes, con un clima bastante estable, con la seguridad que hay en los pueblos, con la tranquilidad que hay en los pueblos y con un sistema de cuidados que dé respuesta inmediatamente personalizada de esa atención integral centrada en la persona, para que cada uno sea cuidado como él quiere o como ella quiere, eso lo puede dar los pueblos y eso es una respuesta a afrontar los retos demográficos. Eso ha hecho que hoy día tengamos una psicóloga de Badajoz, que tengamos unos enfermeros de Cádiz y que hoy día tengamos una auxiliar casada ya con una persona de Pescueza y que tengamos 17 niños correteando por las calles de Pescueza. ¿Es difícil el reto? Muy difícil. Pero igual que es difícil trabajar la desinstitucionalización o el retraso de la institucionalización, igual que es difícil trabajar la atención integrada centrada en la persona, todo eso que ahora la ley de dependencia y que el nuevo modelo de cuidados marca, nosotros, sin saberlo, desde el 2010 lo estamos haciendo en nuestro municipio. Os voy a pasar ahora, en este poco tiempo, algunas imágenes. Ese es nuestro centro principal, desde donde prestamos todos los servicios. Ese es el coche eléctrico que mueve a la gente también por las calles del municipio. La furgoneta que tenemos para trasladar a la gente al Hospital de Coria, que lo tenemos a 20 minutos, le acompañamos a la consulta, porque muchos de ellos no tienen su familia, la más cercana la tiene a 300 kilómetros, que es Madrid. Ese es nuestro centro, ¿vale? Para que ustedes los vean, lo que son los espacios, las habitaciones, los espacios comunitarios, la cocina. Ese es todo el paquete de servicios, es decir, hay una fisio, hay en los profesionales que tenemos, hay una psicóloga, hay una terapeuta ocupacional, hay 10 auxiliares trabajando y tenemos, bueno, pues todos esos servicios que podemos prestar. Tenemos una fisioterapeuta también que cada 15 días presta el servicio, la peluquera, la podóloga, todos los servicios necesarios para tener una vida digna en el pueblo. Son los usuarios que tenemos actualmente, 26, 10 de ellos son de centro residencial, el centro tiene 10 plazas, es decir, una unidad de convivencia, lo que hoy pide también el nuevo modelo de atención, además muy personalizada, es decir, la gente sigue manteniendo sus costumbres, las que tenían en sus casas, y tenemos 13 personas que atendemos en el centro de día, más los que se atienden en su casa. Ese es parte del equipo profesional, ¿vale? Son las actividades que se hacen en el centro diariamente, de todas maneras la presentación la tiene la organización. Son algunas de las actividades que se hacen dentro del centro con la gente del pueblo que no está en el centro, para que se participe, ¿vale? Ahí para que tengáis un poco algunas, y ese es horario también de las actividades que se hacen en el pueblo con la comunidad que no participa en ninguno de los servicios que tenemos, pero sí, como eso, por ejemplo, hay talleres de terapia, distintos talleres, distintas charlas que vamos participando, que tenemos ahí. Ese es el carril azul famoso que os comentaba anteriormente, donde las barandillas para apoyarse, algunas actuaciones que hacemos en el centro con toda la población. Son normas, son los talleres de reminiscencia, los carteles que tenemos puestos por las calles del municipio. Y nada más, eso es un poco lo que es Pescueza. Así que muchas gracias por compartir la experiencia con vosotros. Muchas gracias, José Vicente. No sé, igual más de uno nos pensamos si ir a envejecer a Pescueza, porque, en fin, la verdad que pinta muy bien. Bueno, vamos con la recta final de la mesa. Voy a pedir a Diego y a María que suban y vamos a entablar un diálogo en estos minutos que nos quedan. Bueno, hemos visto 3 perspectivas muy diferentes del tema, del envejecimiento en el ámbito rural, y la idea es que ahora podamos debatir o charlar sobre o profundizar en alguna de las cuestiones que hayan tratado. Y lo primero es, bueno, voy a daros voz. Si alguien tiene alguna pregunta, aprovechar que la haga ahora. Si no, bueno, pues yo tengo varias, iremos hablando.
pero quizás es el momento si alguien quiere comentar algo. Patricia. Gracias. Gracias. Quería dar la enhorabuena a Susana, que es un orgullo para mí en la organización de esta mesa, María, a los que habéis participado. Realmente ha sido muy interesante porque a lo largo de las 3 charlas uno se plantea qué falta en el medio rural para que sea atractivo, ¿no? José Vicente lo decías muy bien. Desde fuera parece que lo que faltan son servicios. Servicios de todo tipo, servicios de fibra óptica, servicios de atención sanitaria. ¿Qué se puede hacer desde el Gobierno? ¿Cómo lo perciben los ciudadanos y cómo se financia? No sé a quién preguntárselo, porque los 3 habéis hablado un poco de lo mismo, pero quizá, José Vicente, tengas la experiencia, ¿no? Porque estos servicios realmente son increíbles. Está claro que siempre se hizo lo mismo. Tiene que haber vivienda y empleo para estar en los pueblos. Yo puedo rebatir a cualquiera que con vivienda y empleo la gente no viene al pueblo. Es decir, los ganaderos de Pescueza, por ponerte un ejemplo, no viven en Pescueza, viven en la población más lejana y vienen todos los días a trabajar a Pescueza. ¿Dónde está el empleo? En Pescueza. Los funcionarios, maestros, enfermeros, médicos, que van a la atención primaria, al consultorio médico, no viven ninguno en Pescueza, pero el trabajo está en Pescueza. Hay que tener conciencia de querer vivir en el pueblo. Eso se llama, al final, un cambio de relato. A mí me educaron para irme del pueblo. Me educaron para que estudiase una carrera y te fueses a vivir a la ciudad porque en el pueblo no hay futuro. Porque la mentalidad del pueblo era trabajar de sol a sol, la agricultura y la ganadería, y no pensaba. Pero aquí hemos demostrado que con servicios, efectivamente, dando ciertos servicios, que es fundamental, sanitarios, educación, es fácil, pero yo creo que hoy todas las comunidades en Extremadura, en ese sentido, hay un consultorio médico donde diariamente pasa un equipo de un enfermero, un médico o una médico, pasan consulta 4 días a la semana en este caso, y donde hay un colegio de unitarios, en Pescueza no, porque tuvimos niños, pero con 4 alumnos, simplemente. Y ahora van diariamente. Pero los servicios son fundamentales. Totalmente de acuerdo que hay que dar. Y las administraciones tienen que hacer una apuesta fuerte por ello. Estos servicios no se mantienen con las pensiones de las personas. Si no tienen un apoyo de la administración, en concierto de plazas, en ciertas ayudas, es inviable. Nosotros en el 2023 sufrimos una crisis grande. Es decir, hay 13 personas contratadas que hay que pagar unos sueldos mensualmente y eso necesita apoyo de las administraciones en concierto de plazas y en servicios que se puedan prestar. Es decir, la atención primaria es fundamental porque nosotros no podemos tener un médico o una médica en el municipio. Es decir, ese servicio, ¿quién lo da? Lo da la atención primaria de salud y es fundamental. Como no tenemos los servicios, no podemos. Y el apoyo de la administración económico. Y aquí tenemos una pelea constante. Vosotros que tenéis conciertos de plaza y que sabéis, la pelea con la administración es constante. Y esa es la apuesta sí o no por lo rural. Voy a aprovechar un poco, tirar del hilo. ¿En qué medida, que lo hablabas tú, ¿no? El modelo de gestión, el haber introducido, en este caso, una asociación, garantiza la estabilidad de los servicios, que no dependan única y exclusivamente de la administración? Claro, garantiza desde el compromiso que es mucho de la propia comunidad. Es decir, aquí, si no tenemos personas comprometidas para la Junta Directiva, sería imposible. Si no tenemos parte de la Junta Directiva, que es la que lleva la administración de las cuentas de la... Quien paga las nóminas no es ningún administrativo, porque no hay capacidad económica para pagar, para tener un administrativo contratado. Tienes capacidad económica para contratar a profesionales que presten los servicios a las personas. Entonces, eso lo está haciendo un voluntariado. El tema de no tener suficientes de ocio o auxiliares o monitores, eso lo hacemos con voluntariado. Es decir, para poder sacar a las personas a pasear, para que sigan visitando a sus vecinos y sacarlos a las 10 personas que están en silla de ruedas o que están en sus centros, que no pueden salir por sí solos, eso lo está supliendo el voluntariado. Y después, pues está claro que al final la administración local, en este caso, si no existe compromiso por parte del ayuntamiento, del pueblo donde se haga, esto es inviable. Y en el 2023 pasó un poco. Hubo ahí un pequeño roce, hubo problemas de que la administración quitó una subvención y se tambalean los proyectos. Y ese es el caballo de batalla, el tema de la administración, constantemente. Y ahí la administración tiene, desde la local hasta la provincial y pasando por la regional, tiene que hacer una apuesta firme, tanto que se nos llena la boca
de luchar contra la despoblación, pero que se vea con hechos, ¿no? Muy bien. Gracias. Yo estoy totalmente de acuerdo que ha sido un diálogo especialmente motivante. Muchas gracias a los cuatro y especialmente a ti, Susana, por cómo lo has organizado. Ya sabíamos que iba a ser bien, pero no tan bien. Ayer escuchamos un diálogo acerca de la migración, de la importancia que tiene en Occidente este fenómeno imparable y creciente, del discurso cargado de negatividad sobre la migración y la necesidad de cambiarlo a un discurso positivo. Yo he escuchado los datos del profesor y son apabullantes. He escuchado la experiencia y me parece magnífica, pero como sanitario, como médico, quiero preguntarte a ti. ¿Tú crees que es posible que parte de la solución sanitaria venga por un cuidado social que retrase, que posponga, que minimice la necesidad de cuidado sanitario institucionalizado? ¿Y esto hasta qué punto crees tú, y es la experiencia de Roald Domus, que cuidadores informales puedan suplir realmente a la familia tradicional? ¿Cómo lo ves desde el punto de vista sanitario? Ya sé que no puedes llegar hasta el final, pero ese acompañamiento, ¿tú no crees que retrasaría las necesidades de cuidados sanitarios? Totalmente de acuerdo. Yo además, antes de trabajar aquí en este equipo de paliativos, estuve unos años en una residencia, en un centro sanitario, y muchas veces el motivo de institucionalización de los familiares era efectivamente la ausencia o la falta de un cuidador en domicilio, ¿no? Claro, hoy en día esto, pues es que no me sé porcentajes, pero la mayor parte de los cuidadores en domicilio son personas migrantes, ¿no? Y me parece que es la base fundamental ante la ausencia muchas veces de estos familiares, ¿no?, que habéis hablado, que emigran, que no están en casa, que obligan al paciente mayor, ¿no?, que hablan a veces de abuelos golondrinos que van de casa en casa, ¿no?, de hijos para poder estar. Pues efectivamente, si se consigue un cuidador en domicilio, desde luego es fundamental y retrasa, evita muchas veces. Es verdad también que es un entorno laboral pues precario y es muy difícil también encontrar personas que se estabilicen y se asienten también. Igual también pues esta falta de recursos que decíamos en cuanto a la formación, ¿no?, que por eso este proyecto es tan interesante también. Un cuidador muy bien formado y preparado, desde luego eso ayuda y facilita, ¿no? Pero son entornos que a veces suponen también mucha carga emocional, son personas que se ponen a trabajar y no tienen una formación adecuada y hacen que cambien de trabajo también con mucha facilidad, ¿no? Lo que supone pues a una persona mayor lo difícil que es meter a una persona ajena o extraña en casa, ¿no?, que te cuide además, que te acompañe a la calle. Con lo cual yo creo que efectivamente es un punto a favor que podría desarrollarse, que es un campo muy importante. La formación es fundamental y yo creo que sí que ayuda efectivamente al cuidado en el domicilio. Yo es verdad que en mi ámbito ahora concreto de paliativos de final de vida sí que veo un poquito el contraste en lo que decía antes, ¿no?, de que sí que permanecen en casa y sí que aparece entonces la familia muchas veces. Yo creo que por ese contexto de final de vida que la gente pues echa un poco el resto, ¿no?, por decirlo así. Igual como es una época temporal que tiene cierto límite en el tiempo, ¿no?, pues hay muchos familiares que vuelven al pueblo, que dejan el trabajo, que piden una excedencia, que se organizan para poder cuidar. Pero quitando este final de vida, en todo eso evitar, ¿no?, y retrasar la institucionalización, me parece que es fundamental, sí. Yo me atrevo a decir, pero se lo digo en voz alta a los demás. Creo que has dicho algo fundamental. O crea una red productiva y de sostenimiento que probablemente esté en el sector primario para asentar la población que llega. Cuando haces eso, tendremos una familia diferente a la que teníamos en el siglo XX, pero habrá una familia. Habrá una familia extensa, que a lo mejor no está ligada por lazos de sangre, pero sí de convivencia. Y daremos marcha atrás a este problema. Con lo cual, esto va más allá
de la estructura de acompañamiento, de formación, va en políticas que potencien. Y instituciones como la nuestra, creo que ayer nos decía el general, hay que tocar y tocar y tocar y tocar y tocar en la puerta para que nos hagan caso, porque cosas como esas son las que hay que hacer, creemos nosotros. No quepa la menor duda. El bar que hay, la tienda que hay, tiene que ver con el centro que está, con el trabajo que estamos haciendo y con la gente que ha podido venir. Si no, ya estaba la tienda cerrada. El pueblo de al lado ha tenido el bar 2 años. El primer síntoma de que se va a cerrar un pueblo es el colegio, cuando se cierra el colegio. Y el síntoma clave de que ya el pueblo no es irreversible es cuando el bar se desaparece. Es un bien social, es un punto de encuentro, de relaciones sociales, más allá de tomar un café o de tomar el vaso de vino que toman la gente mayor. Entonces, esto hace que todos esos sector primario sean un poco más sostenibles de lo difícil que es ya. Muy buenas. Enhorabuena a la mesa porque ha sido espléndida, de verdad, desde el principio hasta el final. De verdad que... Bueno, yo estoy en una de esas comunidades autónomas, creo que posiblemente en una de las provincias más con menos densidad de población, vamos a decirlo así, Palencia, ¿vale? Y como trabajo en primaria, ahora estoy en el centro de San Juan de Dios, que es un pueblo muy grande, ahí estamos ahora más de 1000 personas, o sea que es un gran pueblo de Palencia, ¿vale? Hablo porque, hombre, en Palencia, por ejemplo, hay 470 consultorios médicos. Digo porque todo esto luego tiene mucho que ver con la estructura. Para 70.000 habitantes en el mundo rural, 470. Esa frase de allí donde haya un castellano leonés habrá un médico y un maestro, pues hombre, al final es bastante difícil de cumplir. Y esa es una de las preguntas que quería también, es a lo complejo que es buscar un médico, un enfermero, un maestro, para que vaya a Triollo o vaya a un pueblecito de 5 habitantes, ¿vale? Que es imposible. ¿Es bueno profesionalmente que un médico atienda solo a 200 personas? ¿Que haga manos solo con 200 personas en primaria? ¿Es bueno que un colegio, que digamos que tenemos un colegio en un pueblo con 3 niños, como hay varios en Castilla y León, con 3 niños? ¿Es bueno para esos niños? Yo eso me lo pregunto muchas veces, ¿no? Nosotros estamos trabajando con muchas personas migrantes desde el año pasado, desde el año 2022, emergencia Ucrania. En Aguilar de Campo, que es un sitio donde tenemos 25 plazas, han pasado por allí más de 150 personas y es verdad que, por ejemplo, Gullón tira mucho, Aguilar tiene una galletera importantísima, que Gullón va a ayudar en la construcción de 800 viviendas en Aguilar de Campo, porque uno de los problemas que hay es que además, es curioso, se queda despoblado, pero no hay viviendas. Es una cosa muy curiosa, ¿no? La zona de Palencia, el norte de Palencia, no hay viviendas. Digo, pero bueno, si es la España vaciada, ¿cómo es posible? Bueno, simplemente es, si a lo mejor no habrá que cambiar el relato, evidentemente, lo que has dicho antes de vivir en la ciudad, que no es tan sano como vivir, pero no habrá que cambiar un poco el relato de, bueno, no puede haber un médico para ir a un consultorio, pero yo te garantizo que el transporte, si tienes un problema, hombre, evidentemente, cuidados paliativos, tienes que ir a casa, pero para lo que sea, transporte a demanda. Cuestión es que la Administración ni se plantea. ¿Por qué? Porque tiene miedo a plantearlo, porque nadie se atreve a cerrar ciertas cosas, según qué. Hay que añadir que, aparte de 470 consultorios, hay 21 puntos de atención continuada, con todo lo que significa de médicos, guardia, 21 PACs para 70.000 personas. Eso son decisiones políticas. A ver quién se atreve a... Son decisiones políticas que tienen reflejo en nuestra actividad, porque luego no hay quien encuentre un médico, porque ahí tienes que tener un porrón de personas para atender a un centro de salud que está uno distante del otro 15 kilómetros, como es el caso, por ejemplo. Absurdo, ¿no? Bueno, tenemos personas migrantes que se quedan, pero muchas también acaban yéndose. ¿Por qué? Porque se hace duro vivir en la montaña palentina,
o se hace duro vivir en tierra de campos en pleno verano. Entonces, a ver, intentaremos cambiar el relato, pero a mí se me antoja muy complejísimo. Tenemos que darle la cabeza, pero habrá que cambiar también la parte estructural de atención, porque si no es imposible mantener, yo de verdad, mantener 470 municipios para 70.000 habitantes me parece complejo. Nada más, era solo eso. No, es cierto que para la Administración es costoso. Y ahora lo que le has dicho en la última parte, ¿no? A nivel sanitario, la carencia de profesionales sanitarios es evidente, no en Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, a nivel de Estado. Entre otras cosas porque los médicos, como cualquier otra persona, quieren vivir también en la ciudad y no quieren desplazarse. El problema nuestro, es verdad, es un lujo. Tener un equipo sanitario que atiende, entre los 3 municipios, el equipo que atiende Portaje, se llama Pescueza y Cachorrilla, creo que son 320 cartillas. Cualquiera de ciudad tiene 2.500. No sé, no conozco mucho el sector, pero por lo que he podido leer o informarme, sí. Es un lujo para nosotros que nosotros no tenemos que llamar por teléfono para pedir cita, vas y entras y ya está. Pero también es una apuesta política y hay que hacerlo. Para mí es una apuesta política. Y si quieres apostar para que los pueblos se mantengan, hay que hacerlo. La experiencia que tenemos en Pescueza con la educación, no con la sanidad, es a la inversa, es la que tú has dicho. Es un transporte que traslada a los niños a Coria, a la población mayor que está a 15 minutos de 13.000 habitantes aproximadamente. Pros y contras tenemos. La atención individualizada en un entorno rural es mucho más grande y conoce los problemas familiares y todo, en educación y en sanidad igual. Pero es verdad que los niños no tienen interacción con otros iguales, que también hay su parte negativa. O sea, hay pros y contras de vivir en la rural. Tenemos que quedarnos con lo positivo con lo negativo. Nosotros, tal y como está en Extremadura montado desde hace ya muchos años, a nivel de educación estamos contentos, porque viene un microbús con un monitor, coge a los niños de 3 años, tienen que levantarse un poquito más temprano, sí, pero 20 minutos, hasta Coria son 15-20 minutos lo que tarda. De que vive en la punta abajo de Coria, a ir andando hasta donde tiene el colegio, tarda quizás un poco más, nosotros vamos en autobús. Y es verdad que tienes tu comedor, te los traen y para conciliar la vida familiar, de 8 a 3 lo tienes hecho. En sanidad lo veo más complicado, porque tienes que mover a personas que no tienen capacidad de movilidad ya tan fácilmente. Por eso creo que ahí el que se tiene que mover sois los profesionales. Ahí. Y hacen los 3 pueblos perfectamente. Tienen menos cartillas que cualquier médico de atención primaria de una pequeña ciudad como Cáceres, que tiene 90.000 o 95.000 habitantes. Porque cualquiera tiene 2.000 y es verdad que hay una escasez de médicos. Y ahora, pues muchos profesionales que están viniendo son también personas extranjeras que han venido a vivir a nuestro país y a formar parte de nuestra comunidad española. Pero sí, es un problema. Yo veo que en la educación es más fácil, al final, hacer centros agrupados con la negatividad de que la educación individualizada en una unitaria de 5 o 6 alumnos es mucho más fácil para el profesional, para conocer la realidad de ese niño, pero sí que es verdad que también el niño se pierde ahí la interacción con los iguales y una atención, a lo mejor a nivel académico, más profesional. Pero como los primeros años de la etapa de la vida tampoco son tan importantes a nivel académico y es más importante otra serie de valores y de actitudes y de poder enfrentar la educación, pero yo creo que en sanidad sí se tiene que desplazar, se tienen que mantener, porque sí que tenemos, es el sitio que más frecuenta. En Pescueza, el lugar que donde más entran, más que al bar casi, es al consultorio médico. ¿Por qué? Porque el 70% de la población tiene algún problema y alguna necesidad para ir allí. Pues yo creo que hay un reto importante ahí, ¿no? Como tú decías. Es difícil. En un contexto de escasez de profesionales y de escasez de recursos en general, pues habrá que tomar decisiones difíciles, sobre todo dentro de lo que es el ámbito más político. Y que políticamente son más que incorrectas, súper incorrectas, eso puede generar un cisma dentro del gobierno de turno, ¿no? Porque es verdad, ahí se levantarían los pueblos. De hecho, las mayores manifestaciones que hay en Extremadura es cuando los PAT, que también existen, que son comarcales, les falta algún equipo de los profesionales, que son un clivaje también para no saturar la urgencia del hospital. En Extremadura son 8 áreas de salud, cada área de salud tiene un hospital, y a su vez tiene después los puntos de atención continuadas, que son 24 horas de atención, pero claro, esas 24 horas necesita una ambulancia, necesita un técnico, necesita el enfermero o la enfermera, necesita el médico o el médico, que tiene que estar 24 horas una vez que termina la atención
la atención primaria de 0 a 3 de la tarde a las 8 del día siguiente. Eso requiere profesionales escasos de ellos y dinero para hacerlo. Bueno, tenemos poco más de un minuto. No sé si nos da tiempo a una última pregunta, si la hay. No, yo si acaso hacer un comentario rápido a lo que se acaba de decir. Cuando estamos pensando en cómo va a ser el envejecimiento en los próximos años, deberíamos vernos a nosotros mismos, porque nosotros vamos a ser los mayores de dentro de 10 o 20 o 30 años. Bueno, quizá 40 en su caso. Hasta los 100. Sí, los niños que nacen ahora vivirán hasta los 100, gran parte de ellos. Van a ser personas que ya se han educado en un mundo digital, por lo tanto esa ventaja van a tener. Yo no creo que el tema de tener internet o banda ancha sea un problema, porque ahora mismo ya la cobertura es casi generalizada y muy probablemente estas personas van a poder recurrir a servicios básicos a través de mensajería o a través de cualquier otro tipo de recurso. Hay aspectos que no lo van a poder cubrir. O sea, si yo estoy viviendo en una zona rural, en la zona de Coria o en toda esa zona de alrededor, mis centros de referencia van a estar a 15 o 20 minutos. Si yo tengo un ataque al corazón, no llego. Yo cuando me planteo y estoy en una zona rural, pues quiero conocer cuáles son mis probabilidades de sobrevivir en el caso hipotético de que tenga una emergencia. Un helicóptero o una ambulancia no te va a llevar a tiempo para que puedas salir. Coincido en que alguna de las cosas, la pérdida del bar es un ejemplo de despoblación, pero si vamos hacia atrás, la pérdida del cuartel de la Guardia Civil, la pérdida de que el párroco tenga que estar llevando 7 o 8 municipios al mismo tiempo y que no esté residiendo en el pueblo, que cierre la escuela. Son una serie de recursos que suman y que hacen a la gente pensar. El sector primario no está para ahora mismo, a no ser que sea un sector primario especializado, como es el caso de Almería o lo que sea la agricultura intensiva, no está preparado para que la gente vuelva. Es muy difícil ahora mismo encontrar gente que pueda ir a trabajar al sector primario en cualquiera de las zonas que estamos hablando, y menos que estén allí físicamente. Digo sector primario, pero es que si vamos al sector de la construcción, estamos hablando antes de construcción, a ver cómo se puede encontrar ahora albañiles locales, no creo que estén en Pescueza, tendrán que ir a Coria, si hay en Coria, y el problema que hay cuando todos estos municipios pequeños se despueblan es que las cabeceras de comarca, si se piensa como si fuera un árbol, las raíces de un árbol, si las raíces más finas, más pequeñas, van desapareciendo, las cabezas de comarca son las siguientes, que son las ramas, los nudos más gruesos. En la zona de esa pues está Coria, pero está Talavera de la Reina, que son municipios que han perdido población durante los últimos años. Entonces, y eso ocurre porque su área de influencia se reduce. Hacer las actividades que están haciendo es espectacular. Lo que ocurre es que casi todos los municipios están poniendo ahora un mercado medieval, están poniendo una noche de las velas, están poniendo... Entonces, claro, si yo soy un ciudadano que está en España y tengo que pensar, ¿y este puente dónde me voy? ¿Me voy al mercado medieval de Oropesa en Toledo o me voy a París? ¿O me voy a la costa, a la playa? La oferta se compite con ese tipo de cosas y es muy difícil, y que lo consigan es heroico. O sea, que lleguen 15.000 personas que probablemente alimenta a la asociación durante todo el año, con la financiación que se consigue ahí. Entonces, sí, se puede, es posible hacerlo, es muy complicado mantenerlo en el tiempo y luego la competencia crece. Y eso pues también afecta. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que nosotros ya llevamos como el festival 18 años, pero ya hay alrededor del festival que nació, como han visto que funcionaba, a lo mejor ya hay el 60% de los municipios están intentando imitar, claro. Pero no es fácil, ¿eh? Igual que con el modelo, nosotros intentamos llevar a cabo el modelo de cuidado, están varios pueblos, yo he ido a compartir la experiencia, cómo lo tenemos montado, cómo están todos, y ahí es verdad que también intentan hacerlo, pero no es fácil, porque al final necesita mucha implicación de la comunidad, y es clave, sí, y de la administración, ¿eh?
Y los alcaldes y alcaldesas al final quieren que la residencia que tenga, si la construyo, que me la construya la administración y que venga San Juan de Dios, no, porque a lo mejor no se encarga de ello, cualquier otra de las empresas del sector a que me la gestione, pero yo me desentiendo de ello. Y eso en los municipios no va a funcionar. Eso cae a los 2 días. Muy bien. Estamos sin tiempo, pero no quiero dejar al hermano con la palabra en la boca. Pero prácticamente era para corroborar las últimas intervenciones, ¿no? Yo creo que, bueno, agradeceros la aportación. El mapa migratorio que ha dicho el profesor al principio, muy ilustrativo, de verdad, muy interesante, pero hay que remontarse que la historia ha sido así. La despoblación del Duero fue como fue, hubo que repoblarlo, cómo se hacía aquello a través de siglos, siglo X, XI, XII, hasta que venimos a situarnos de que aquello estaba en un erial despoblado, por las razones que fueran, por falta de condiciones de vida. Por eso fue todo el tema de la invasión y para allá, al norte, todo el mundo para el norte, huyendo de las malas condiciones. ¿Eso cómo se repuebla? Con privilegios, con dinero, con asentamiento de la población, con soluciones políticas y punto. Es decir, con mucho dinero. Y sin eso no va a haber repoblación. Y al alcalde, por ir de extremo a extremo, de las grandes migraciones, felicitarte. Te compro el sueño. Creo que en España hay media docena de municipios como el tuyo. Díselo a la alcaldesa. Buscar a esa media docena de municipios que hay en España, entre ellos el mío, que están en la misma situación. A lo mejor uniéndonos convencemos a los políticos que hay que hacer lo que tú estás haciendo. Bueno, animaros a que no desistáis, porque las tentaciones de decaer esas iniciativas son muchas, pero si no, no nos van a hacer caso. Y termino diciendo, la España vacía y vaciada, que ahora toca despoblar, ya veremos a ver cómo se repuebla, pero dentro de 300 años, no lo vamos a ver. Por mucho que digan las campañas electorales, el tema de la España vacía y vaciada es mentira en los políticos. Es un programa que no tiene contenido, no tiene dinero, no tiene millones para repoblar municipios de 100 habitantes y de 50, salvo pequeñas iniciativas que son ejemplos de felicitación y de premio Nobel. Pero son excepciones y con las excepciones no se solucionan los problemas. Quiere decir que la España rural, la España vaciada de Castilla y León, de donde yo soy, en el futuro va a quedar como un gran museo al aire libre que la gente vamos a visitar, pero nadie va a vivir a un museo, nadie va a vivir al Museo del Prado, lo vamos a visitar. Y para eso va a quedar todo el patrimonio que decía el profesor, un gran patrimonio para ir a ver gastronomía, paisaje, descanso, pegarse un buen día, pero todo el mundo se vuelve a la gran ciudad a vivir. Quiere decir que es la conclusión que yo he sacado, que ojalá te compro el sueño, es alcalde de Pescueza, pero vamos a ver cómo ese sueño puede crecer. Lo veo difícil, pero te felicito. La utopía está para eso, para caminar. Muchas gracias. Bueno, pues nos vamos a quedar con ese sueño y con todos los sueños. Muchas gracias a los tres por estar aquí y bueno, gracias a todos vosotros.